Hola, hola, mi gente enamorada y curiosa. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy tenemos un tema que les va a encantar, les va a intrigar y por qué no decirlo, les va a dar un poquito de esa magia turca que tanto nos fascina. Y como siempre, estoy feliz de tenerlos aquí, compartiendo un ratito conmigo. Hoy no vamos a hablar de esas novelas turcas que ya conocemos al dedillo, esas que nos hacen suspirar con galanes de ensueño y amores que superan cualquier obstáculo. No, no, no. Hoy nos vamos a adentrar en los secretos, en esos detalles que a veces se escapan, en esa esencia del amor turco que no siempre vemos en la pantalla, pero que palpita en el corazón de la cultura. Vamos a explorar esos gestos, esas tradiciones, esas maneras de entender el romance que son propias de Turquía y que, a veces, se nos pierden en la traducción, o mejor dicho, en los subtítulos. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí y te encantan estos temas, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido fascinante esperando por ti. Así que, sin más preámbulos, preparémonos para este viaje al corazón de los secretos del amor turco. ¿Listos? Perfecto. Empecemos por desmitificar un poco esa imagen del amor turco que a veces nos venden las series. Sí, hay pasión, hay drama, hay miradas que lo dicen todo. Pero hay mucho más. Una de las cosas que más me llama la atención es la importancia que le dan a la familia. En Turquía, el amor no es solo entre dos personas, es un lazo que une a familias enteras. La aprobación de los padres, de los tíos, de los abuelos, es fundamental en una relación. No es como en Occidente, donde a veces una relación se vive más en privado. Aquí, el compromiso familiar es parte fundamental de la ecuación. Imagínense las cenas familiares, las reuniones, las fiestas, todo eso juega un papel muy importante en la construcción de una relación. Y no crean que esto es algo anticuado, para nada. Es simplemente una manera diferente de concebir el amor, un amor que se construye sobre el respeto, la tradición y el apoyo mutuo, tanto de la pareja como de sus familias. Ahondemos un poco más en este concepto. En Turquía, las familias no son solo entidades de apoyo, son el cimiento de la sociedad. Cuando una persona se enamora, no solo está eligiendo a su pareja, sino que también está entrando en un compromiso con toda su familia. Esto significa que las dinámicas familiares, las costumbres y las expectativas jugarán un rol crucial en el desarrollo de esa relación. Las familias suelen ser extensas, con múltiples generaciones viviendo bajo el mismo techo o muy cerca, lo que implica una red de relaciones que influyen en la pareja. Desde los consejos de la abuela hasta la opinión de los hermanos, todo se tiene en cuenta. Este enfoque familiar del amor tiene sus ventajas, ya que proporciona una red de apoyo sólida para la pareja, pero también puede generar desafíos si las expectativas familiares no coinciden con los deseos de la pareja. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la familia es vista como un aliado, un pilar fundamental en la construcción de un amor duradero y significativo. Otro detalle que me parece fascinante es la importancia de la palabra, la promesa. En Turquía, un evet no es solo una respuesta, es un compromiso, es una declaración que se lleva en el corazón. El compromiso, la fidelidad, son valores muy apreciados. Un compromiso no se toma a la ligera, se valora, se cuida, se celebra. No es solo el anillo de compromiso, es la palabra dada, la promesa de un futuro juntos. Y esto se refleja en muchos aspectos de su cultura, desde la manera en que se cortejan hasta la celebración de las bodas. Las bodas turcas son todo un espectáculo, una celebración de la unión de dos familias, de dos historias, y de un futuro que se construye paso a paso, con respeto y amor. Profundicemos en la fuerza que tiene la palabra en la cultura turca. No es un simple intercambio de sonidos, es un acto cargado de significado y responsabilidad. Cuando alguien da su palabra, se espera que la cumpla a toda costa, y esto se aplica tanto en los negocios como en las relaciones personales. En el contexto del amor, un evet no es una respuesta superficial, es una declaración pública de compromiso que tiene un peso emocional y social muy grande. La promesa es un contrato no escrito que vincula a las personas y que se espera que se mantenga a lo largo del tiempo. Esta valoración de la palabra influye en la manera en que se construyen las relaciones, con un enfoque en la honestidad, la transparencia y la lealtad. La palabra es un reflejo del carácter de la persona, y por ello se cuida y se valora profundamente. Este concepto se manifiesta también en la importancia de los juramentos, las promesas de amor eterno y las declaraciones públicas de compromiso,
que son vistas como actos sagrados y vinculantes. Y hablando de cortejo, aquí hay mucho que analizar. No esperemos ese estilo de conquista occidental tan directo. En Turquía, el cortejo es más sutil, más elegante. Es un juego de miradas, de sonrisas, de pequeños gestos que van revelando la intención. No se trata de ir directamente a la conquista, se trata de construir una conexión, de conocerse a fondo, de establecer una base sólida para una relación. Los detalles importan, una invitación a un café, una flor, un regalo pensado con cariño, son gestos que valen mucho más que las palabras. Y no olvidemos que la paciencia es una virtud muy valorada en el amor turco. No se apresuran las cosas, se dejan fluir, se construyen con tiempo y dedicación. No es un amor de usar y tirar, es un amor que se cultiva, que se cuida, que se valora con cada detalle. Aquí, el cortejo no es un juego de seducción rápido y superficial, sino un proceso gradual de conocimiento mutuo. Las miradas, las sonrisas y los gestos sutiles son más importantes que las palabras directas. El enfoque está en establecer una conexión emocional y espiritual, en descubrir la esencia de la persona y en construir una relación basada en el respeto y la admiración. Los detalles, como una flor recogida cuidadosamente o una invitación a un café, se convierten en símbolos de afecto y atención. La paciencia es una virtud fundamental en este proceso, ya que se entiende que el amor verdadero necesita tiempo para florecer. No se trata de apresurar las cosas, sino de permitir que la relación se desarrolle de manera natural y orgánica. Esta perspectiva contrasta con el enfoque más directo y a menudo superficial del cortejo occidental, donde la velocidad y la intensidad suelen ser más valoradas. En Turquía, el amor se entiende como una construcción gradual, un proceso en el que la dedicación, la atención y el respeto son fundamentales. Ahora, vamos a hablar de algo que a muchos les intriga, la expresión del amor en público. Y aquí hay diferencias importantes con Occidente. Si bien las muestras de afecto en público, como los besos apasionados, no son tan comunes como en otros lugares, esto no significa que no haya amor, para nada. Se expresa de otras maneras, con miradas cómplices, con pequeños toques, con gestos que se entienden solo entre la pareja. El respeto, la privacidad, son valores importantes en la expresión del amor en público. Es un amor que se vive de manera más discreta, pero no por eso menos intenso. Y aquí es donde la comunicación no verbal toma un papel muy importante. Una mirada puede decir más que 1000 palabras, una sonrisa cómplice puede revelar un amor profundo. Aprendamos a leer entre líneas, a observar esos detalles que nos revelan la intensidad de los sentimientos. La discreción en la expresión del amor público no es una señal de falta de afecto, sino una manifestación de respeto y privacidad. En la cultura turca, la intimidad se valora y se protege, y las muestras de afecto se reservan para los momentos y espacios más íntimos. Esto no significa que el amor no se exprese en público, sino que se hace de manera más sutil y discreta. Las miradas cómplices, los pequeños toques y los gestos de atención son formas de comunicación no verbal que transmiten amor y afecto de manera profunda. En este contexto, la comunicación no verbal adquiere una importancia aún mayor, ya que es a través de estos gestos y miradas que la pareja puede comunicarse de manera íntima y significativa. Una sonrisa compartida, un contacto breve o una mirada cargada de afecto pueden ser más elocuentes que cualquier palabra. Esta forma de expresión del amor destaca la importancia de la sutileza y la profundidad en las relaciones, y nos invita a observar más allá de las manifestaciones de afecto más evidentes. Otro aspecto fundamental es la cocina. La cocina turca. No se imaginan lo que significa en el contexto del amor. La comida es una forma de expresar cariño, de cuidar, de demostrar amor. Cocinar para la persona amada es un acto de entrega, una manera de demostrar que nos importan, que nos preocupamos por su bienestar. Una cena preparada con amor, una receta familiar transmitida de generación en generación, es un tesoro que se comparte con la persona amada. Y no se trata solo de cocinar, se trata de compartir la comida, de disfrutar juntos, de construir recuerdos en torno a la mesa. La comida es un lazo que une, que nutre, que alimenta no solo el cuerpo, sino también el alma. Profundicemos en la importancia cultural de la comida en Turquía. No es simplemente una actividad para satisfacer el hambre, sino un ritual social que fortalece los lazos familiares y de amistad. Compartir una comida es una forma de expresar amor, cariño y hospitalidad. En el contexto del amor romántico, cocinar para la persona amada es un gesto de cuidado y entrega.
Es una manera de demostrar que se preocupa por su bienestar y que se toma el tiempo y el esfuerzo para preparar algo especial. Las recetas familiares, transmitidas de generación en generación, son consideradas tesoros culturales que se comparten con las personas más cercanas. Las cenas y las comidas compartidas no son solo momentos para alimentarse, sino también para conversar, compartir experiencias y construir recuerdos. La mesa se convierte en un lugar de encuentro y de conexión, donde las relaciones se fortalecen y el amor se manifiesta de manera tangible. La comida es vista como un lazo que nutre tanto el cuerpo como el alma, y es una parte fundamental de la cultura turca y de la expresión del amor. Y luego están las tradiciones, esas costumbres ancestrales que le dan un toque único al amor turco. Por ejemplo, las ceremonias de compromiso, donde las familias se unen para celebrar el amor de la pareja. O las bodas, que son una explosión de alegría, de música, de bailes, de tradiciones que se transmiten de generación en generación. Y luego están las pequeñas tradiciones cotidianas, esos rituales que crean una conexión especial entre la pareja. Tomar el té juntos, compartir un café turco, dar un paseo por las calles de Estambul. Son pequeños momentos que construyen una historia de amor única e irrepetible. Y no nos olvidemos de las festividades religiosas, como el Ramadán o el Eid, que son momentos de compartir con la familia, de fortalecer los lazos y de celebrar el amor en todas sus formas. Las tradiciones son un hilo conductor que une el pasado con el presente y el futuro. Las ceremonias de compromiso y las bodas son eventos muy importantes en la cultura turca, ya que marcan la unión de dos personas y dos familias. Estas celebraciones están llenas de simbolismos y costumbres ancestrales que se han transmitido de generación en generación. La música, el baile, la comida y los rituales son elementos esenciales de estas festividades, que se convierten en un despliegue de alegría y celebración. Además de estas celebraciones más formales, existen numerosas tradiciones cotidianas que fortalecen los lazos de amor y amistad. Tomar el té juntos es un momento de tranquilidad y conversación, mientras que compartir un café turco es una oportunidad para disfrutar de la compañía del otro. Los paseos por las calles de Estambul, la visita a un mercado local o la simple compañía en un parque son formas de crear recuerdos y fortalecer la conexión entre la pareja. Las festividades religiosas también son momentos especiales para celebrar el amor y la unión familiar. El Ramadán y el Eid son ocasiones para compartir con la familia y los amigos, para reflexionar y para expresar gratitud. Estas tradiciones enriquecen la experiencia del amor en Turquía, al añadir una dimensión cultural y espiritual. Y claro, no podemos hablar del amor turco sin mencionar la música y la poesía. La música turca, con sus melodías melancólicas y sus letras apasionadas, es una expresión del alma turca, una ventana a sus sentimientos más profundos. Y la poesía, con sus metáforas y su belleza, es una forma de expresar el amor de manera sutil y elegante. Las canciones de amor, los poemas dedicados a la persona amada, son tesoros que se guardan en el corazón y que se comparten como muestra de un amor sincero. Y es que el arte en general, la cerámica, los textiles, todo refleja una sensibilidad especial, una manera de ver el mundo que también se traduce en el amor. Un regalo artesanal, una joya con significado, son formas de decir, te amo sin necesidad de palabras. La música y la poesía son expresiones artísticas muy valoradas en la cultura turca, y se utilizan a menudo para transmitir sentimientos profundos y emociones complejas. La música turca, con sus melodías melancólicas y sus ritmos apasionados, es un reflejo del alma turca, de sus alegrías y tristezas, de sus esperanzas y desilusiones. Las letras de las canciones de amor son a menudo apasionadas y evocadoras, y transmiten una gama de sentimientos que van desde el anhelo y la pasión hasta la melancolía y la pérdida. La poesía turca, con su uso de metáforas y su lenguaje florido, es otra forma de expresar el amor de manera sutil y elegante. Los poemas de amor suelen ser dedicados a la persona amada, y son vistos como tesoros que se guardan en el corazón y se comparten como muestra de un afecto sincero. El arte en general, desde la cerámica hasta los textiles, refleja una sensibilidad especial y una manera particular de ver el mundo. Un regalo artesanal, una joya con significado o una prenda de vestir cuidadosamente elegida pueden ser formas de decir, te amo sin necesidad de palabras. El arte es una forma de expresión del amor que va más allá de lo verbal, y que puede comunicar sentimientos de manera profunda y duradera. Pero ojo, no todo es perfecto en el paraíso. Como en toda relación, existen desafíos, existen diferencias que hay que superar. La comunicación es fundamental, el diálogo, el respeto por las diferencias.
Y es aquí donde el amor turco demuestra su fortaleza, su capacidad de adaptación, su deseo de construir un futuro juntos a pesar de las dificultades. Y es que el amor no es un cuento de hadas, es un trabajo diario, una construcción constante, un compromiso que se renueva cada día. Y en el amor turco, esta idea está muy presente. Se lucha por el amor, se valora el esfuerzo, se celebra la victoria. No es un amor fácil, es un amor que exige dedicación, paciencia y compromiso, pero que a cambio ofrece una conexión profunda, una unión que perdura en el tiempo. En el amor, como en la vida, no todo es color de rosa. Las relaciones enfrentan desafíos, diferencias y dificultades que deben ser superadas. La comunicación es clave en este proceso, el diálogo abierto y honesto es fundamental para resolver conflictos y construir una relación sólida. El respeto por las diferencias individuales es otro pilar importante, ya que cada persona tiene sus propias opiniones, creencias y valores. El amor turco, como cualquier otro amor, no está exento de problemas, pero es en la manera en que se enfrentan estas dificultades donde se demuestra su fortaleza. La capacidad de adaptación, la voluntad de compromiso y el deseo de construir un futuro juntos son elementos esenciales que caracterizan a las relaciones amorosas turcas. El amor no es visto como un cuento de hadas con un final feliz garantizado, sino como un trabajo diario que requiere esfuerzo, dedicación y paciencia. Se lucha por el amor, se valora el esfuerzo y se celebra cada victoria, ya que se entiende que las relaciones duraderas se construyen paso a paso y con constancia. El amor turco ofrece una conexión profunda y una unión que perdura en el tiempo, pero para ello requiere un compromiso constante y una voluntad de superar cualquier obstáculo. Y ahora, vamos a desmentir algunos mitos que suelen circular sobre el amor turco. No todos los hombres turcos son como los galanes de las telenovelas, ni todas las mujeres son sumisas y obedientes. Cada persona es un mundo, cada relación es diferente. No podemos generalizar, ni basarnos en estereotipos. El amor turco, como cualquier otro amor, es diverso, es complejo, es único. Y la clave está en conocerse, en aceptarse, en respetarse, en construir una relación basada en la confianza y el amor verdadero. No caigamos en simplificaciones, ni en clichés. El amor es un sentimiento universal que se expresa de mil maneras diferentes, y el amor turco es una de ellas, una manera fascinante y llena de riqueza cultural. Y precisamente esa diversidad es lo que lo hace tan especial y tan intrigante. La influencia de las telenovelas turcas ha popularizado una imagen romántica e idealizada del amor turco, pero es importante recordar que la realidad es mucho más diversa y compleja. No todos los hombres turcos son galanes de telenovela, ni todas las mujeres son sumisas y obedientes. Cada persona tiene su propia personalidad, sus propios valores y sus propias expectativas, y las relaciones amorosas se construyen en base a estas particularidades individuales. No podemos generalizar ni caer en estereotipos, ya que el amor turco, al igual que cualquier otro amor, es un sentimiento universal que se expresa de diferentes maneras. La clave está en conocerse, en aceptarse, en respetarse y en construir una relación basada en la confianza y el amor verdadero. No debemos caer en simplificaciones ni en clichés, ya que el amor es un sentimiento complejo que varía de persona a persona y de relación a relación. La belleza del amor radica en su diversidad y complejidad, y es esta diversidad la que lo hace tan especial e intrigante. El amor turco, con su riqueza cultural y sus matices individuales, es solo una de las muchas expresiones fascinantes del amor en el mundo. Y es que al final, el amor, en cualquier parte del mundo, es un viaje, un camino que se recorre juntos, lleno de momentos buenos y momentos difíciles, de risas y de lágrimas, de aventuras y de desafíos. Y el amor turco, con su riqueza cultural y su profundidad emocional, nos ofrece una perspectiva única de este viaje, una manera diferente de entender el romance, de construir una relación, de amar de manera auténtica. Aprendamos de sus tradiciones, de sus costumbres, de su forma de expresar el cariño, y permitamos que esa magia turca nos inspire a vivir un amor más profundo, más sincero y más apasionado. El amor, en cualquier parte del mundo, es una aventura que merece ser vivida. Es un viaje lleno de emociones, desde la alegría del enamoramiento hasta la tristeza de la separación, desde la emoción de las primeras citas hasta la estabilidad de una relación a largo plazo. El amor nos desafía, nos hace crecer, nos permite experimentar la vida de una manera más intensa y significativa. El amor turco, con su riqueza cultural y su profundidad emocional, nos ofrece una perspectiva única de este viaje. Sus tradiciones, sus costumbres y su forma de expresar el cariño nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias concepciones del amor.
Al aprender de otras culturas, podemos enriquecer nuestra propia comprensión del amor y abrirnos a nuevas formas de amar de manera auténtica. Permitamos que la magia turca nos inspire a vivir un amor más profundo, más sincero y más apasionado, un amor que nos permita conectar con nuestra propia esencia y con la esencia de quienes nos rodean. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este viaje por los secretos del amor turco, esos detalles que a veces se escapan en la pantalla, pero que palpitan en el corazón de su cultura. Hemos hablado de la importancia de la familia, del valor de la palabra, de la sutileza del cortejo, de la discreción en la expresión del amor en público, del papel fundamental de la comida, de la riqueza de sus tradiciones, de la pasión de su música y su poesía. Hemos desmentido algunos mitos y hemos celebrado la diversidad y la complejidad del amor en todas sus formas. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y, por qué no decirlo, inspirador. Que hayan descubierto algo nuevo, que se hayan dejado llevar por la magia de la cultura turca y que ahora entiendan un poquito más de ese amor que tantas veces nos ha hecho soñar. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje, por dedicar su tiempo a ver este vídeo, por formar parte de esta comunidad tan maravillosa. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que, no duden en dejarme sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, sus experiencias, todo lo que quieran compartir conmigo sobre este tema. Me encanta leerles y me encanta saber que mis vídeos les resultan útiles e interesantes. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle a like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les pueda interesar este tema, y por supuesto, si no lo han hecho todavía, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido fascinante esperando por ustedes. Y recuerden, el amor, en cualquier parte del mundo, es una aventura que vale la pena vivir, una historia que merece ser contada. Así que, atrévanse a amar, a soñar, a vivir con pasión, y permitan que la magia del amor turco les inspire a crear su propia historia. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.